Parroquia de Santa María de la Asunción, Huamustitlán, Guerrero, México. Es tiempo de escuchar la palabra de Dios. Disponte, detente en tus actividades y dile: háblame, Señor. Sábado 12 de junio, 10ª semana del tiempo ordinario. Primera lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el amor de Cristo nos apremia al pensar que si uno murió por todos, todos murieron. Cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso nosotros ya no juzgamos a nadie con criterios humanos. Si alguna vez hemos juzgado a Cristo con tales criterios, ahora ya no lo hacemos. El que vive según Cristo es una criatura nueva. Para él todo lo viejo ha pasado. Ya todo es nuevo. Todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por medio de Cristo y que nos confirió el ministerio de la reconciliación, porque efectivamente en Cristo Dios reconcilió al mundo consigo y renunció a tomar en cuenta los pecados de los hombres, y a nosotros nos confió el mensaje de la reconciliación. Por eso nosotros somos embajadores de Cristo, y por nuestro medio es Dios mismo el que los exhorta a ustedes. En nombre de Cristo les pedimos que se reconcilien con Dios, al que nunca cometió pecado. Dios lo hizo pecado por nosotros, para que, unidos a Él, recibamos la salvación de Dios y nos volvamos justos y santos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo 102. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. El Señor no estará siempre enojado, ni durará para siempre su rencor. El Señor es compasivo y misericordioso. Como desde la tierra hasta el cielo, así es de grande su misericordia. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta, según la costumbre. Pasados aquellos días se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino. Entonces lo buscaron
y al no encontrarlo regresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer día lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron atónitos y su madre le dijo: Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando, llenos de angustia. Él les respondió: ¿Por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi Padre? Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvi. Sean bienvenidos, amados hermanos, a la meditación de la palabra de Dios. El Evangelio de hoy es San Lucas capítulo 2, versículo 41. Hoy la Iglesia recuerda el Inmaculado Corazón de María. Y en este día del Inmaculado Corazón de María, vamos a observar la manera como la Santísima Virgen María le dice a Jesús que lo estaban buscando. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué no se fue con ellos? La Santísima Virgen María llamó la atención de Jesús, no fue con golpes, no fue con gritos, fue con palabras. Esto es un gran ejemplo para todas las madres. Y en segundo lugar, cómo Jesús se perdió en el templo. No se perdió en discoteca, no se perdió en antro, no se perdió en vicio, se perdió en el templo. Un niño sin papá y sin mamá es un niño que se pierde. Ayer hablábamos acerca del Sagrado Corazón de Jesús. Hoy hablamos del Inmaculado, sin mancha, puro corazón de la Santísima Virgen María, el dulce corazón de la Virgen María. Les recuerdo que estamos en el mes del Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de la Virgen María. Y en este mes la palabra de Dios nos presenta a la Sagrada Familia, a papá y a mamá. Miren, el Evangelio que meditamos en este día es el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 41. Y San Lucas, capítulo 2, versículo 41 nos muestra a San José, nos muestra a la Virgen María y nos muestra al niño Jesús. Tu padre y yo te andábamos buscando. Tu padre y yo estábamos preocupados por ti. Vamos a ver la dulzura, cómo la Santísima Virgen María habla con Jesús. Hay muchas madres que pierden la tranquilidad, que pierden la calma, que al enojarse con sus hijos los malogran, les golpean, los tratan muy mal. Y hoy vemos que Jesús se desapareció, se perdió. Papá y mamá, José y María, creía que iban en la caravana, no lo encontraron, se regresaron. Y cuando lo encontraron, no dice la palabra de Dios que la Virgen María fue y le dio una tremenda pela, que la Virgen María fue y le pegó, lo golpeó, no, le habló. A los hijos hay que hablarles, a los hijos hay que decirles. La Santísima Virgen María con un dulce corazón fue y le dijo: hijito, ¿qué pasa contigo? Tu padre y yo te andábamos buscando, ¿por qué te extraviaste? ¿Por qué nos haces esto? Y la Virgen María escuchó las palabras de Jesús. Debo ocuparme en los asuntos de mi padre. Aunque no entendieron, le preguntaron el por qué lo hacía, por qué se extraviaba. Hoy día papá y mamá deben acostumbrarse también a dialogar con sus hijos. El papá no quiere hablar con su hijo, el hijo se está portando mal.
El papá y la mamá no quieren hablar. Vamos a llevarlo a un psicólogo, vamos a llevarlo a fulano, a sutano. ¿Por qué no se sienta y habla con su hijo? La Virgen María, en su inmaculado corazón y en su dulce corazón, le dijo: hijo, tu padre y yo te andamos buscando. ¿Qué es lo que pasa, hijo? ¿Por qué nos tratas así? Y Jesús le dice: yo debía ocuparme de los asuntos de mi padre. Jesús no le faltó el respeto a la madre. Y ahí vamos con los hijos. Cuando la mamá tiene un corazón dulce, cuando la mamá es capaz de dialogar con el hijo, cuando la mamá es capaz de entrar en contacto con el hijo, entonces el hijo le responde con dulzura: los asuntos de mi padre. Y dice la palabra de Dios que Jesús se fue y siguió obedeciéndolos, siguió bajo su mando. No dicen que Jesús dijo: pues me regañaron, me voy de la casa. Pues mi papá y mi mamá ya me tienen harto. Y entonces, como me tienen harto José y María, pues me voy para otra casa que no sea la mía. No, la palabra de Dios dice que Jesús se sometió a la obediencia de sus padres, que Jesús estaba con ellos. No dice que Jesús se haya ido. Hoy día hay muchos hijos groseros a los que el papá y la mamá le hablan con dulzura y no quieren hacer caso. Son una cuerda desobedientes. Aprendan de Jesús, hijos. Aprendamos de Jesús. La obediencia es necesaria. Jesucristo obedeció a su madre. Hijito, ¿por qué nos haces esto? ¿Qué es lo que pasa contigo? Jesús no se puso bravo porque la mamá le corrigiera. Jesús dialogó, le explicó y ya luego les obedeció. Muchos hijos se le explican a los padres y quieren salirse con la suya. Es que yo quiero hacer con mi vida lo que yo quiera. Es que yo quiero hacer con lo mío lo que a mí me parezca. Miren, el sagrado corazón de la Virgen María, el dulce corazón de la Virgen María, el inmaculado corazón de la Virgen María debe inspirar hoy a las madres para que las madres puedan amar a sus hijos, educar a sus hijos, llevar a sus hijos por el camino del bien. Miren cómo lo va a decir el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 41 al 51. Los padres de Jesús solían ir año tras cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Los padres de Jesús hacían una caminata larga para la celebración. No tenían carro, tenían en un burrito y se iban caminando todos los años a peregrinar a la Pascua en Jerusalén. Hoy día nosotros tenemos comodidades, tenemos carro, tenemos moto, tenemos bicicleta, tenemos la iglesia cerca. Los padres de Jesús tenían que hacer 3 días, 4 días, varios días en una caravana caminando al templo. Iban allá. Hoy día papá y mamá no quieren ir a la iglesia y eso que les queda cerca. Papá y mamá le da flojera encender el carro y llevar a los hijos a la iglesia. Ir aunque sea a pie, dicen no puedo. Miren, la Virgen María y José, los padres de Jesús, el papá y la mamá de Jesús, en este año, en este mes que recordamos el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María, celebramos también, recordamos la Sagrada Familia, José, María y Jesús. Ahí no dice que José se casó con José, que María se casó con María. No, señor. No recuerda la palabra de Dios en este mes otra cosa, como la está celebrando el mundo. No, señor. Recuerda la Sagrada Familia. Y año tras año iban al templo a dar gracias a Dios, a ofrecer un par de tórtolas. Llevaban al niño Jesús al templo. Oye, cuánto cariño les hace falta a los padres por los hijos que no los llevan al templo. Los llevan a cualquier lado, pero al templo no. Aprendamos de José y de María, que no tenían las mejores condiciones, las mejores comodidades, ni carro tenían un burro, y así llevaban al niño Jesús en el templo. Oigan, cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta, según la costumbre. ¿Cuántos años tenía Jesús? 12. Y a los 12 años Jesús iba con papá y con mamá y no le daba pena. Hoy día tenemos un problema con los hijos. Ustedes que están escuchando el Evangelio, no, otros hijos, otros que yo conozco, que les da pena salir con los padres.
que le da vergüenza, no quieren salir con los padres a la iglesia, no quieren ir al templo. El papá y la mamá le dicen, mire hijo, vamos a la iglesia. No quiero, yo ya estoy grande, tengo 10 años, 12 años, 14 años. Ay sí, gran cososa. Vagabundo, sinvergüenza. El niño Jesús a los 12 años iba con sus padres al templo y no le daba pena. Ah, pero el papá le dice, a ver hijo, ¿cuál es el celular que quiere? Vamos a la tienda. Ay sí, vamos. ¿Cuál es la ropita que quiere? Vamos a comprarse. Ahí sí vamos. ¿Cuál es la computadora que quiere? Vamos a comprar. Ahí sí vamos. Entonces el templo para el pelado, para el hijo, se convierte no en la iglesia. El templo para el papá, para el hijo, se convierte en el centro comercial, en la tienda donde pueda comprar. Aprendan de Jesús. A los 12 años Jesús fue al templo con sus padres. Fue con ellos. No dice el niño Jesús fue a otro lugar, no, fue al templo. Y miren lo que fue a hacer al templo. Pasados aquellos días, se devolvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iban en la caravana, hicieron un día de camino, entonces lo buscaron y no lo encontraron. Regresaron a Jerusalén en su búsqueda. Una cosita, el niño Jesús se perdió. Ahorita vamos a ver dónde se perdió. Vamos a ver si dice Jesús se quedó en una taguara, o se quedó en una discoteca, o se quedó en un antro allá en Jerusalén. Vamos a ver dónde se perdió, dónde se quedó. El papá y la mamá hicieron un día de camino, no lo encontraron, regresaron a buscarlo. Miren la responsabilidad y el compromiso que tiene el papá y la mamá con los hijos. Miren el compromiso y la responsabilidad que tenía María y José con Jesús, que cuando no lo vieron de inmediato dijeron, no lo vemos, no lo encontraron, no, regresamos a buscarlo. Hoy día los padres tienen los hijos y va y se los tiran a los abuelos, va y se los tiran a los tíos, va y los tiran por allá a una niñera. ¿Y dónde está el compromiso que tienen por sus hijos? ¿Dónde está su hijo? Ah, bueno, allá lo dejé con la abuela, allá lo dejé tirado, allá lo dejé. Padre, pero es que la cuida mientras que yo trabajo. Oye, la palabra de Dios dice que Jesús se perdió solo. Cuando el papá y la mamá no estaban, Jesús estaba perdido. Jesús estaba, ustedes saben dónde estaba, ahorita nos va a decir la palabra de Dios. Pero ¿por qué dice la palabra de Dios que Jesús estaba perdido? Porque estaba lejos de papá y de mamá. Porque el papá y la mamá no estaban presentes. ¿Qué significa? Que cuando en la familia el papá y la mamá se ausentan y no están, los hijos se pierden. Los hijos se extravían. Entonces dice el hombre, pues bueno, yo no aguanto a mi mujer, a mi esposa, la dejo. ¿Quién sufre? Los hijos. Ahí se va a perder su hijo. Por eso tenemos hijos perdidos, hijos dañados, hijos corrompidos, hijos con problemas, con dificultades, porque papá y mamá se separaron, porque papá y mamá no los están educando, porque papá y mamá no asumieron el compromiso, la responsabilidad, porque papá y mamá tuvieron otras responsabilidades, otros compromisos, otras prioridades que sus hijos. A los hijos son para educarlos. El hijo lejos del papá y de la mamá es un hijo perdido. El hijo cuando usted lo extravía, cuando usted no le presta atención, cuando usted no lo cuida, usted papá, usted mamá, es un hijo extraviado, perdido. Oye, estaba en las cosas de Dios, pero estaba perdido. Porque papá y mamá se fueron caminando, lo descuidaron. Porque hoy día los padres creen que lo más importante es el trabajo. Porque hoy día los padres creen que lo más importante es que los hijos tengan solamente comida y ya. Darle de vestir y ya. Y la educación y el acompañamiento. Entonces el papá no sabe qué hace el hijo. Entonces el papá no sabe qué tiene el hijo en su celular, qué tiene el hijo en su computadora, cómo va su hijo en la escuela, en las clases. Entonces el papá y mamá andan perdidos y los hijos hoy día también andan perdidos, andan extraviados. Fíjense, oigan, al tercer día lo encontraron en el templo. ¿Jesús estaba perdido en un lugar malo? No. ¿Jesús estaba perdido en un lugar de perdición? No. ¿Jesús estaba perdido en una discoteca, en una taguara, o estaba perdido en un antro? No. Pero lejos de su papá y de su mamá, dice la palabra de Dios que estaba perdido. ¿Dónde lo encontraron? En el templo. Miren a dónde se fue Jesús.
Papá y mamá no estaban. ¿Qué fue lo que hizo el hijo? Se fue al templo. Porque el hijo puede decir, bueno, como mi papá y mi mamá no están, entonces me porto mal. Como mi papá y mi mamá no están, entonces hago con mi vida lo que me venga en gana. Como mi papá y mi mamá no están, entonces voy a ser un libertino, voy a ser un grosero, voy a ser un altanero. Pues no, Jesús, sin su papá y sin su mamá, se perdió en el templo. Se fue al templo. Qué bonito sería que los hijos que no tienen la oportunidad de tener al papá y la mamá con ellos, puedan leer la Biblia, puedan ir a la iglesia. Mi papá y mi mamá no se preocupan por mí, me voy a la misa, me voy a hacer el Santo Rosario. Pero los hijos, cuando el papá y la mamá lo descuidan, ¿saben a dónde aterrizan? En las taguaras, a tomar aguardiente. ¿Saben dónde aterrizan? En las discotecas, a bailar pegado. ¿Saben dónde van los hijos cuando el papá y la mamá no se preocupan? Se van a fumar droga. ¿Saben a dónde van los hijos cuando el papá y mamá no se preocupa? Se van a tatuar el cuerpo. Se van detrás del vicio. Y hoy la palabra de Dios enseña que si su papá y su mamá, ustedes los pierden, no los encuentra, debes acercarte al templo, a las cosas de Dios. En el templo Jesús estaba hablando de Dios. Jesús estaba enseñando del Señor, estaba hablando del Señor. En este día del Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María, ustedes y yo debemos tener consideración. Los padres deben tener consideración con los hijos y saber dónde están, con quién están, en qué lugar están, y entender que un padre, si pierde de vista a los hijos, que un hijo sin los padres es un hijo perdido. Es un hijo perdido. Y que si un hijo no tiene la cercanía del papá y de la mamá, y que si un hijo no tiene la cercanía de los grandes, debe buscar a Dios. No debe irse detrás de los vicios. Los muchachos inventan muchas cosas. Jesús no se puso a inventar. Jesús se fue al templo. Oyen, escuchen, sentado en medio de los doctores, escuchándole y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se quedaban asombrados de la inteligencia y de la respuesta. Al verlo sus padres, se quedaron atónitos. Y su madre le dijo, mire, ¿no dice que la Virgen María se molestó? ¿No dice que la Virgen María se disgustó? Encontró a su hijo en el templo. Qué triste es ver que un padre se vaya y encuentra a su hijo borracho, encuentra a su hijo drogado, encuentra a su hijo tatuado, encuentra a su hijo cortado, encuentra a su hijo viendo pornografía, encuentra a su hijo perdido en el vicio. Qué bonito sería que llegue papá, mamá a la casa y encuentre al hijo leyendo la palabra de Dios, escuchando el Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis, viendo la Santa Misa con el Padre Marcos Galvis. Oye, qué bonito sería que llegue y estén los hijos rezando el Santo Rosario. Papá y mamá no están, vamos a rezar el Santo Rosario. Llegó papá, encontró a los hijos en la tarde, los encontró haciendo la oración del Rosario, los encontró escuchando el Evangelio. Un hijo sin papá y sin mamá es un hijo perdido, pero cuando llega papá y mamá a la casa, ¿cómo encuentra a los hijos? Viendo televisión, dormidos, la casa sucia, haciendo cualquier travesura, pero nada de las cosas de Dios. Escuchen, presten atención, paren la oreja. Al verlo su madre le dijo, hijo mío, ¿por qué nos haces estas cosas? Todos te andamos buscando, llenos de mucha angustia. Él le respondió, ¿por qué me andaban buscando? ¿No saben que debo ocuparme de los asuntos de mi padre? La Virgen María entabló una conversación con su hijo que estaba perdido. Le dijo, hijito, mire, te andábamos buscando. ¿Por qué nos haces estas cosas? La Virgen María no le pegó a Jesús. No necesitó eso. La Virgen María no insultó a Jesús. Le dijo, mire, gran, yo no sé qué. Yo lo andaba buscando a usted. ¿Qué es lo que le pasa? No, señor. No lo insultó, no lo maltrató, habló con él. Qué bonito fuera también que las madres y los padres, a ejemplo de la Virgen María, tuvieran un corazón dulce con sus hijos, que al encontrarlo donde quiera que esté, pueda hablar con ellos. Pero eso sí, Jesús no estaba portando mal. Pero eso sí, Jesús no andaba en vicio. Jesús estaba en el templo. Porque hoy día entonces los padres, cuando corrigen a los hijos, dicen los hijos, es que usted no me quiere, es que usted me trata mal. Ay, ¿qué estaba haciendo? Estaba fumando droga,
estaba robando, estaba mintiendo, estaba viendo pornografía. Ah, gran sinvergüenza, vagabundo, fariseo, hipócrita, raza de víbora, aprenda de Jesús, que no andaba en sinvergüenzura, andaba en el templo. María, por su parte, guardaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Ese sagrado, ese dulce corazón de María, ese inmaculado corazón de María es el que recordamos hoy. Que hoy las madres aprendan, y los padres también, que un hijo sin la presencia de sus padres es un hijo perdido. Un hijo con papá y con mamá es un hijo hallado. Un hijo con papá y con mamá es un hijo encontrado. Es un hijo que se puede corregir y que se puede educar. Y que obedece, que hace caso. Ustedes no vieron a José diciéndole, deja el pelado quieto, deja al niño quieto, no lo regañe, no le diga nada. María lo corrigió, lo regañó, le llamó la atención y José no se metió, la apoyó. Porque hoy día cuando la madre corrige al hijo, entonces el papá se mete. Y entonces cuando el padre corrige al hijo, la mamá se mete. Y el pelado hace lo que le viene en gana porque sabe que va a colocar a pelear a sus padres. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten.